días, mujeres. Aquí estamos para contarles de qué se trata esto de asociatividad. Yo pues soy negociadora internacional y durante estos 15 años de trayectoria laboral me he dedicado a trabajar en entidades al servicio de empresarios. Estuve en la Cámara de Comercio de Medellín, estuve en ProColombia, estuve en Mintic y ahora pues dirijo la corporación Intersofar, que es una red empresarial para empresas de tecnología. Entonces vengo a contarles de qué se trata todo este cuento de asociatividad y cómo hoy ustedes pueden tenerlo como una herramienta clave para su competitividad. Partiendo de una frase que hemos consolidado al interior de Intersoftware y es: la individualidad realmente compite con las oportunidades de crecimiento. Y ya les voy a explicar por qué y lo vamos a ir descubriendo en este rato que tenemos para conversar. Entonces, quiero empezar por definir. Definamos qué es esa es asociatividad. Yo creo que muchas han escuchado el tema asociatividad más ligado a grandes gremios o a grandes movimientos privados, como una ANDI, por ejemplo, o como los que de alguna forma representan grandes movimientos o grandes sectores, ¿sí? Pero vamos a partir de una definición muy básica, ¿sí? Y traje tres y una que es para mí la construida de toda esta trayectoria mía por este mundo de las redes empresariales. Y es que la asociatividad se puede definir como trabajar de manera colaborativa en alianza para obtener mejores resultados, o podemos hablar que es una unión de voluntades, más recursos, más iniciativas de un grupo de empresas alrededor de unos objetivos comunes. Otro autor menciona que es un proceso voluntario que exige disciplina, compromiso y persistencia. Yo me atrevía a armar una definición que para mí reúne esos elementos claves cuando hablamos de asociatividad, y es que es un esfuerzo voluntario. Realmente esto no funciona si no hay un compromiso, si no hay realmente un querer ser parte de, y esto exige pues que sea libremente que queramos asociarnos y donde realmente vamos a poner de manera colaborativa recursos, conocimiento, iniciativas para trabajar, para desarrollar un bien común con mejores resultados que si se ejecutara de manera individual. Entonces, al hablar de asociatividad, también encontramos unos ingredientes claves. Si bien tenemos esa definición para comenzar, hay unos valores o hay unos conceptos que sin ellos es imposible hablar de asociatividad. Entonces, hablamos de flexibilidad. Cuando nos juntamos con otro, así sea una sola empresa, una sola entidad, una sola persona, al realizar un proyecto en conjunto, pues lo primero que tenemos que tener sobre la mesa es flexibilidad, esa apertura a escuchar al otro, esa apertura a entender que hay ideas diferentes y pues que en la construcción de lo que yo pienso, de lo que yo creo, más lo que la otra persona cree y considera, pues hay una gran riqueza. Entonces, flexibilidad a entender esas nuevas formas de ver un problema o de ver un proyecto o de resolver algo. Flexibilidad para entender que estamos en un mundo cambiante y que al estar bajo esa plataforma de asociatividad, pues las cosas nos pueden cambiar de un momento a otro. Conocimiento compartido también es un ingrediente clave, o sea, si no estamos dispuestas a compartir lo que sabemos, a compartir nuestras experiencias, a compartir lo que nos ha dolido, nuestros aprendizajes, pues es muy difícil. Solidaridad, cuando estamos bajo esa sombrilla de asociatividad, no podemos simplemente pensar que nos vaya bien a nosotros, a mi empresa o a mí como profesional, si no nos interesa es que al otro que hace parte de esta plataforma de asociatividad, pues también le vaya bien. Y por último, y no menos importante, la empatía. Yo creo que en este relacionamiento continuo que tenemos como mujeres, como empresarias, como individuos, tenemos hoy en este mundo que generar empatía, o sea, ponernos en los zapatos del otro, entender cómo se siente frente a una problemática, frente a una posición, y no solamente pues dejarlo que simplemente exprese su opinión o su concepto, sino
yo tratar de entender el sentimiento del otro y tratar de ponerme en los zapatos del otro y con eso construir y con eso solucionar lo que estemos debatiendo o lo que estemos construyendo, ¿sí? Entonces, con estos ingredientes y bajo esa sombrilla de asociatividad podemos hablar que hay un aumento en el poder de negociación y de competitividad, ¿sí? En este momento simplemente les estoy hablando de los conceptos y de lo que uno puede encontrar de asociatividad en el ecosistema en el que nos movemos. Pero ya que partimos de hablar de esos ingredientes claves, hablemos por qué es importante el tema de asociatividad hoy. Y bien lo mencionaba Anita, pues estamos en una coyuntura, no solamente por lo del COVID, sino porque hace más de 2 décadas vivimos en un mundo hiperconectado, donde el Internet ha revolucionado la manera en que nos comunicamos, la manera en que buscamos satisfacer necesidades, la manera en que construimos familia, en que construimos sociedad, en que construimos familia, etc. ¿Sí? Entonces, hablar de globalización me exige a mí como emprendedora mirar que estamos en este momento en un mundo donde mi competencia no es solamente el que puso su negocio con alguna similitud al mío en la misma comunidad, en la misma ciudad, en el mismo departamento, sino es que hoy estamos hablando de productos y servicios globales. Entonces, con todo esto de la masificación del Internet y de las redes sociales, yo puedo tener clientes en cualquier parte del mundo, ¿sí? Mi servicio hoy debe estar pensado o mi producto debe estar pensado para satisfacer necesidades a nivel mundial, ¿sí? No solamente lo que yo he detectado aquí en mi comunidad o aquí en mi ciudad, sino entender que lo que hoy yo estoy produciendo, lo que yo hoy estoy vendiendo, tal vez en otra parte del mundo también lo están haciendo y de una mejor forma. O yo sí puedo tener una ventaja competitiva frente a cómo lo estoy comercializando, frente a las características o atributos de ese producto o servicio, y me permite a mí pensar de forma global. Entonces, cuando tenemos ya no una competencia de ciudad, ya no una competencia entre empresas colombianas, entre mujeres colombianas, estamos hablando que yo tengo que ser capaz de entender y de leer lo que está pasando a nivel mundial y ver cómo los que estamos aquí, los que estamos más cercanos, podemos sumar capacidades para realmente ir a competir, ¿sí? ¿Cuánto en población o en mercado, cuántos somos? No llegamos a los 50 millones de habitantes hoy, ¿sí? Hay mercados demasiado grandes que pueden generar unas economías de escala impresionantes. Entonces, aquí el desafío, chicas, es realmente, pues vale la pena yo centrarme en buscar alternativas sola, en buscar ventaja competitiva sola, en cerrarme a que pueden haber productos o servicios que complementen mi oferta. Es hoy un riesgo que pueden tener si no pasamos la hoja, ¿cierto? Si no entendemos que en la colectividad y en entender que hay otros que me pueden sumar, vamos a estar dejando de pronto ser mucho más efectivos con nuestros clientes y de generar valor. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en este momento es que las redes empresariales, es que en la sombrilla de la asociatividad, a mí me permite ir por lo que hoy no tengo, o sea, juntarme con aquellas mujeres emprendedoras o empresarias que complementan esa oferta, ¿sí? Y poder ir a competir y realmente generar mayor valor que si yo lo siguiera haciendo por mi caminito sola. Me voy a demorar más, voy a tener muchos más riesgos, voy a tener unos costos importantes que si yo soy capaz de entender en qué sector me estoy moviendo, qué otras industrias están permeando mi sector y qué otras empresarias están satisfaciendo a esos clientes a los que yo les estoy llegando. Entonces, partiendo de que hoy es importante hablar de asociatividad porque nos movemos en un mundo hiperconectado, donde todos podemos saber de ofertas de productos y servicios en cualquier parte del mundo para satisfacer mis necesidades. Y si yo soy capaz
de tomar ese concepto de asociatividad y buscar cómo fortalecerme a través de él, voy a poder reducir costos, voy a aumentar capacidades de producción, voy a fortalecer mi capacidad de negociación porque ya no soy yo sola, sino que bajo esa sombrilla somos varias trabajando por ser mucho más competitivas, para establecer mejores o nuevos canales de comercialización y mercadeo. Y pues finalmente lo que les venía contando, para complementar mi oferta con recursos, con capacidades que hoy tal vez no tengo o que para tenerlos necesito tiempo, necesito inversión y pues no va a ser tan fácil tenerlos en una velocidad como nos lo exige hoy el mercado. Finalmente, ¿para qué sirve la asociatividad? Para competir mejor. Entonces, si ya tenemos sobre la mesa para qué me sirve hablar de asociatividad, pues también es importante que si quisiéramos desarrollar un proceso asociativo y que después de esta charla ustedes dijeran, bueno, en estas comunidades, en estos grupos que se están creando a través de las redes sociales o que conozco algunas emprendedoras que están en mi misma línea, es cómo nos organizamos para ver si logramos armar algo entre todas y pues ser mucho más competitivas. Entonces, les voy a dejar 5 claves que han sido aprendizajes para mí en este tiempo de liderar pues una red empresarial, y es que lo primero, pues tenemos 5 claves que les voy a compartir, pero lo primero que hay que pensar es que esto es un proceso de largo aliento. Por más de que hoy decidan, bueno, nos vamos a juntar entre 5 o 6 para mejorar el portafolio de servicios que hoy tenemos, tienen que partir que esto no va a tener resultados inmediatos ni a 1 año ni a 2 años. Esto es un proceso de largo aliento que les va a permitir crecer, que les va a permitir ensayar, volver a barajar, ajustar, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, tenemos que entender que lo primero que se debe desarrollar en un proceso asociativo es tener una visión compartida y una construcción de confianza, ¿sí? Si este proceso asociativo pues lo hago con mis amigas, con las que más conozco, pues tendré otro tipo de retos y de problemáticas, pero si partimos que va a ser un proceso asociativo enfocado en complementar una oferta o a fortalecer una vertical de un sector o de una industria, pues vamos a tener muchas empresarias, emprendedoras que no conocemos y que nos tenemos que dar el espacio para compartir, para conocernos en detalle, para saber qué le mueve a esa persona como individuo, ¿sí? Y que a partir de esos reconocimientos como personas, pues vamos a poder construir confianza. Más allá de que sepamos de que esto nos va a ayudar a vender más o nos va a ayudar a ser más visibles si estamos todas juntas, aquí tenemos que pensar que paralelo al tema del negocio, tenemos que generar espacios para conocernos y decir, ok, lo que nos une en este grupo o en este proceso asociativo es esto. Y por esto nos vamos a ir y vamos a construir sobre eso. Y que haya confianza, o sea, que sepamos que si bien pueden haber discusiones, conflictos, porque pues es un grupo humano, que eso pues está siempre sobre la mesa y latente, pues sí van a haber unos parámetros básicos para que haya confianza entre todas y pues realmente podamos remar para el mismo lado. El segundo punto es que realmente ustedes como empresarias son las protagonistas. O sea, aquí, por más de que ahorita les hable del apoyo institucional o del apoyo que uno puede buscar con gobierno, las protagonistas y el centro de ese proceso asociativo deben ser ustedes como empresarias, ¿sí? Donde la necesidad de asociación es darle mayor fuerza a ese motor o a esa entidad que ustedes crearon, a esa organización como empresas individuales, ¿sí? Y que ustedes son el centro de todo ese proceso administrativo. Así hayan otras variables importantes. Si el centro no es ese fortalecimiento empresarial, esto pues no va a traer buenos resultados. El tercero es trabajo por proyectos. O sea, si decidimos, ok, bueno, yo creo que este grupo puede trabajar en conjunto, esta tiene un servicio que complementa este producto, nos podemos empaquetar, en fin.
Esto tiene que ir por proyectos, no solamente que nos juntemos para hablar de nuestras dolencias, de las problemáticas y obstáculos que hemos tenido vendiendo nuestro portafolio, sino que haya realmente una base de trabajar por proyectos. Primero puede ser uno muy básico e ir creciendo a partir de ese primer proyecto en el que se enfoque, ¿sí? Cuarto, si bien si estamos bajo una sombrilla de asociatividad, creamos un colectivo que nos va a jalar a todas, que nos va a visibilizar, que nos va a representar, no podemos perder la identidad de cada una como empresa y como empresaria, ¿cierto? El poder que tiene este proceso asociativo es la suma de las partes diferentes. No es que todas nos volvamos iguales y todas vamos a hacer lo mismo, sino cómo en la diferencia y en lo que representa una marca, en lo que representa la otra, en lo que produce una, en lo que presta de servicios el otro, pues van a generar algo mucho más potente. Entonces, siempre la individualidad de su empresa y de su marca debe estar presente como una fortaleza, ¿sí? Así estemos bajo esa construcción de un proceso asociativo. Y quinto, pues es muy importante ese apoyo institucional. Digamos que cualquier movimiento, ya sea de índole social o de índole económico, de índole negocios, necesitamos que haya un respaldo de una entidad más visible o con una presencia pues gubernamental importante. Entonces, aquí hay que buscar quién podría ser ese padrino o esa madrina que nos acompañe en esta consolidación del proceso asociativo. En nuestra ciudad, pues se ha dado que ese gran respaldo institucional ha sido una Cámara de Comercio, por ejemplo, donde se albergan varias iniciativas tipo clúster o tipo procesos asociativos que pueden ayudar a apalancar cuando se cree una nueva red empresarial o un proceso como el que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, es identificar, de acuerdo al sector en el que yo me estoy moviendo o en el colectivo que estamos armando, cuál es ese sector que está liderando, si hay agremiaciones que apoyen el sector y ver cómo nosotros podemos buscar ese apoyo institucional. Para las entidades de gobierno es mucho más fácil hablar con una red, hablar con una comunidad, con un conglomerado, que hablar pues uno a uno con empresa, pues es casi imposible para ellos. Entonces, por eso ahí empieza a tener un peso importante hablar de procesos asociativos en términos empresariales. No sé, Anita, si hasta este punto hay alguna pregunta, hay alguna inquietud, comentario. Por acá estoy, Caro. Por el momento vamos súper bien. Preguntas no tenemos. Ahorita si Listo. quieres vamos haciendo otros comentarios, pero entonces por el momento sigue tú con la Perfecto. presentación y al final ya hacemos comentarios y preguntas. Si alguna de las personas que están en este momento en el vivo tiene preguntas, quiere saber un poco más de todo este tema, recuerden que estamos hablando sobre redes, sobre comunidades y sobre asociatividad para poder impulsar más nuestras empresas, para poder tener más competitividad y así llegar más lejos. Estamos con Carolina González, quien es la directora ejecutiva de Intersoftware. Caro, sigue entonces. Gracias, Anita. Entonces, después de hablar ya de este proceso, estos conceptos de asociatividad, de para qué sirve, de los factores claves, ya viene como el hijito de esos grandes procesos o generales procesos de asociatividad. ¿Cuáles son los hijitos? Se denominan clústeres o se denominan redes empresariales, ¿cierto? Después de que se genera esa discusión y varias empresas deciden empezar por la construcción de un proceso de asociatividad, deben definir cuál será como ese vehículo en el cual van a consolidar ese proceso de asociatividad. Entonces yo les voy a hablar particularmente de las redes empresariales, que es lo que hemos construido en la Corporación Intersoftware en los últimos 16 años, y pues cuáles son las ventajas de hablar de una red empresarial. Entonces, así como hablábamos de los factores claves en un proceso asociativo, cuando ya decimos, ok, ya nos hemos juntado, hemos conversado, hemos tomado café varias veces, nos hemos dado cuenta que sí, que estamos listas pues como para pasar de simplemente una intención de asociarnos a crear un vehículo donde podamos
representar e ir por esa meta en común que nos propongamos, ¿sí? Entonces, este vehículo se llama Red Empresarial, donde yo identifiqué unos factores que considero claves para que esa red empresarial realmente perdure en el tiempo. Entonces hablamos de un factor como la cultura. Si bien en el proceso general de asociatividad hablamos de cooperar, ¿cierto? Entonces tenemos una problemática, somos del sector textil confección, voy a poner ese ejemplo, y en ese sector textil confección, pues tenemos varias problemáticas hoy, cómo hacemos más visible que tenemos estos productos, cómo llegamos a nuestros clientes, etcétera. Y cuando estamos en ese proceso asociativo, pues hablamos de cooperación, listo, venga, ayudémonos, cada una tiene un perfil en Instagram, entonces mencionémonos, taguémonos, creemos un hashtag colectivo, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso estoy hablando de cooperar. Pero ya cuando tenemos una red empresarial y tomamos esa decisión, ya vamos a trabajar como red. Entonces esas 5 o 6 emprendedoras del sector textil confección que se juntaron, pues ya van a hablar es de decir, ok, vamos a tener campañas de comunicación juntas, ¿sí? No cada una en su red, sino que vamos a salir con campañas juntas, vamos a crear un perfil en redes sociales que nos identifique, ¿sí? Entonces miren que ahí estamos dando ese paso en el factor de cultura. En el tema de liderazgo, siempre va a haber un líder que jale o que permita crear, pasar de ese proceso asociativo a crear esa red empresarial. Entonces aquí la recomendación es que si bien está ese líder promotor o esos líderes fundadores, la idea para que esta red se nutra, sea sostenible en el tiempo, es que esos liderazgos vayan mutando y vayan rotando, ¿sí? Que todas en algún momento dentro de esa red empresarial pues puedan ser líderes. El otro factor clave que consideramos es en el tema de organización. Como les decía, el proceso asociativo es más, venga, sentémonos y hablemos y pues no hay nada como escrito, ni estructurado, ni somos una nueva entidad, sino que nos juntamos a discutir problemáticas en común y listo. Ya cuando hablamos de red empresarial, tenemos que pasar como de esas tertulias informales a generar una entidad formal, ¿sí? La mayoría de estas redes empresariales están constituidas como corporaciones sin ánimo de lucro, donde pues cada una de las que hace parte aporta unos recursos para la sostenibilidad de esa red empresarial, ¿cierto? Y pues constituir una organización sin ánimo de lucro, pues también tiene unas estructuras tributarias que nos facilita tener esto, más allá que sea una empresa, pues es una corporación, una fundación que nos ayuda a tener una estructura más formal, pero que tampoco pues nos va a ahorcar en todas las obligaciones que tendría constituir una SAS, ¿cierto? Bueno. Entonces, organización es demasiado importante tenerlo sobre la mesa. Planeación, o sea, ya cuando consideramos tener esa red, pues tenemos que hacer una planeación estratégica como lo hacemos en nuestras empresas, de decir, listo, nos vamos a juntar, esta es la nueva entidad y con esta nueva entidad, pues estas van a ser las metas, esto se va a bajar a objetivos generales o específicos, etcétera. Y ese es el plan de acción para este año con la meta de llegar en 5 años a estar así. Entonces, eso también necesita una rigurosidad de tener una planeación estratégica y va a determinar también el éxito de que esta red sea importante. En cuanto a proyectos, entonces, ahorita hablábamos que tenemos que trabajar bajo proyectos en cualquier proceso asociativo para que esto tenga sentido y tenga pues un jalonador importante porque pertenecemos a un proyecto, estamos desarrollando juntas un proyecto, pero ya en este punto de red empresarial, tenemos que buscar no solamente proyectos que nos fortalezcan como empresas de un determinado sector o como emprendedoras, sino que tenemos que buscar también proyectos que ayuden a la sostenibilidad de esa red empresarial. En cuanto al capital de relaciones, pues también hablamos que ese proceso asociativo, cuando estamos desde la generalidad, pues nos ayuda a relacionarnos entre nosotras mismas, a generar mejores conexiones, pero cuando ya hablamos de una red empresarial, pues ya hay un proceso estructurado de relacionamiento en el ámbito local, en el ámbito nacional, e inclusive ese relacionamiento en el plano internacional
que viene a nutrir pues todo lo que estaríamos haciendo dentro de la red y que nos genera pues otras perspectivas de crecimiento. Entonces hay que pasar de simplemente el relacionamiento entre nosotras a cuando ya tenemos una red empresarial, ahí sí, abrir espectro, abrir mentes e ir por buscarnos aliados en todas las latitudes. Y pues finalmente resultados, o sea, para que una red se sostenga en el tiempo y ustedes mismas sientan como esa pasión por construir, por trabajar, por verle los beneficios, pues esta red tiene que dar unos resultados. Pues, al principio pueden ser resultados más bien de transferencia de conocimiento, de capacitaciones, de identificar otras formas de hacer las cosas, pero en la medida en que pasa el tiempo es importante también tener unos resultados económicos. Entonces, ya sea que esta red nos ayude a vender más, nos ayude a ahorrar, nos ayude a ser más visibles, nos ayude en todo nuestro plano pues, de comunicaciones y de relacionamiento, etc. Entonces, partiendo de estos factores que hacen de una red empresarial una plataforma exitosa para considerarlo como emprendedoras, como empresarias, quise hacerles un resumen de para qué sirven estas redes, o sea, por qué tendría yo que pensar en trabajar en red y pues no seguir en la lucha que hoy tengo o en el trabajo que ya tengo estructurado yo solito, ¿cierto? Entonces, igual que en el proceso asociativo, ya cuando tengo un vehículo como una red empresarial, pues voy a poder ampliar oportunidades de mercado, ¿sí? No solamente pues porque vamos a tener esas bases de datos mucho más consolidadas, mucho más constituidas, porque no es solamente la mía, mi red de contactos, sino la de Paula, la de Adriana, la de la empresa de Luisa, todas van a sumar y eso me va a mí ampliar el espectro de otros tipos de prospectos de clientes, otro tipo de contactos que van a fortalecer lo que yo venía haciendo y asimismo yo voy a sumar en lo que ellas estaban haciendo. Hay algo muy interesante en las redes empresariales que es esa optimización en compras o en insumos o en proveedores. Muchas de las redes empresariales que existen en el mundo o los clústeres se han enfocado mucho en esas optimizaciones de recursos y en esas economías de escala. Entonces, si yo me junto y las 10 empresas tenemos un plan de compra similar, pues lo que yo voy a hacer es que le voy a pasar como esa obligación o esa responsabilidad de compras en bloque a la red empresarial. Y ya cada una no va a tener pues que hacer ese manejo de proveedores o ese manejo de compras individuales, sino que pues van a poder negociar mejor, van a poder acceder a descuentos, ¿sí? Y pues se va a ver una optimización en todo ese proceso de compra. Entonces ahí es algo que genera muchos frutos y que de ahí han nacido, no sé si pues es muy conocido, pero en el mundo de la tecnología es muy normal ver que las grandes empresas tengan centros de servicios compartidos, que por ejemplo aquí, pues si lo vamos a un ejemplo local, un grupo Nutresa, por ejemplo, tiene un centro de servicios compartidos donde todas las marcas y todas las empresas que tiene el grupo, pues hace la parte administrativa de compras, de talento humano, como todos esos procesos de apoyo se lo delegan al centro de servicios compartidos. Entonces, a una menor escala, pues una red empresarial, ya sea un número pequeño, un número grande, pues puede hacer eso, ¿sí? Puede hacer un proceso compartido donde pues van a generar economías de escala, van a generar ahorros y van a tener un mayor poder de negociación. Finalmente, en el tema, por ejemplo, con bancos y con préstamos, pues es muy diferente que vaya una sola empresa pues a solicitar capital de trabajo a que vaya una red empresarial con unos compromisos y con un músculo mucho más interesante porque pues estamos sumando los activos de varias empresas, estamos sumando las ventas que generamos todas juntas y eso pues va a generar también unas posibilidades de buscar financiación de manera un poco más efectiva. Lo de transferencia de conocimiento, yo creo que eso hoy es un tesoro para las empresas, compartir conocimiento, compartir información, hablar de innovación abierta, que también está muy de moda hablar de este concepto, y es básicamente yo ser capaz
de compartir con un grupo de empresarias, con unas empresas, la forma en que yo hago mis procesos, la forma en que yo vendo, la forma en que capitalizo las oportunidades con los clientes y ver en esos procesos y en ese compartir dónde puedo encontrar formas diferentes, que sería pues la innovación, o generar pues disrupciones en la forma en que yo atiendo a mis clientes por entender las distintas los distintos procesos que hacen las otras empresas, pues yo puedo encontrar ventajas competitivas y diferenciales para crear otras formas de generar valor a mis clientes y al entorno. Entonces, en este compartir como red empresarial, yo puedo encontrar cosas muy valiosas en la manera en que en esos espacios que hablamos de construir confianza, soy capaz de ser totalmente transparente y abierta por el bien de que todas podamos crecer, de que todas podamos generar nuevas oportunidades de negocio. Obviamente lo que veníamos hablando de suma de recursos y capacidades, pues muchas veces nos quedamos corticas para atender un cliente, muchas veces no tenemos la capacidad para un proyecto de gran envergadura, pero si nos vamos como red, pues estamos sumando capacidades, estamos sumando recursos y tal vez podemos presentarnos a esa licitación, a esa convocatoria pública o a ese proyecto de gran envergadura que nos plantea un cliente. Velocidad en el mercado, ahora hablamos de globalización y que estamos hiperconectados. Súmale a eso que vamos a unas velocidades pues, que antes ni siquiera se tenía en mente que las tecnologías iban a avanzar de tal forma, que los modelos de negocio iban a mutar de forma tan rápida y sin esperar que se acabe de ajustar una metodología, una buena práctica, un modelo de negocio ya está mutando y ya llegan otros a desbancarlos. Ahí entran mucho los ejemplos pues, que hoy tenemos de estas grandes compañías de tecnología que han crecido exponencialmente. Entonces, pues un Uber vino a cambiar la forma de cómo nos transportábamos, un Airbnb vino a cambiar la forma de cómo nos hospedábamos o buscábamos hoteles, etcétera, ¿sí? Y así vamos creciendo, o sea, las aplicaciones y las plataformas digitales pues nos han cambiado mucho la manera en cómo nos conectamos unos con otros y satisfacemos necesidades. ¿Quién iba a pensar en algún momento, pues nuestras mamás, nuestras abuelas, que el mercado se podía pedir pues por una pantalla y ni siquiera teníamos que ir a mirar los tomates ni las cebollas? Entonces, a eso es lo que nos referimos también con un potencial que tiene una red empresarial, y es que pues, podemos ir más rápido, somos más, tenemos mayor capacidad, mayores recursos, pues podemos ir mutando rápidamente. Y pues finalmente la visibilidad y mejor relacionamiento entre entidades de gobierno, como lo hablamos ahora, es muy difícil pues que una entidad gubernamental o que una entidad que tenga la labor de crear políticas para ciertos sectores, pues atienda todas las solicitudes de las empresas. Aún más pues cuando digamos que hoy pues todo está mutando demasiado rápido y entonces tener esa representatividad uno a uno va a ser muy difícil. Si vamos bajo esa sombrilla de red empresarial, pues va a ser mucho más fácil para una entidad de gobierno atender, o una entidad privada pues, que tenga que ver algo con el sector en el que te desempeñas, pues hable con la red empresarial de textil y confección para ropa infantil, que hablar con cada una de las empresas pues, que están haciendo este tipo de productos. Entonces, esta es otra ventaja muy poderosa y que hoy pues, el gobierno ha entendido que estas redes están más que nunca a flor de piel, pues los gremios han generado obstáculos y han puesto los puntos sobre las IES en muchas situaciones de nuestra economía. Entonces, cada vez tenemos mucho más espacio para presentarnos como redes empresariales y para buscar lo que nos haga falta ante estas entidades. Entonces, finalmente, pues las redes empresariales nos sirven para competir mejor.
Un punto que me han preguntado varias veces y es, bueno, ¿cuándo es el momento más idóneo para crear una red empresarial? ¿Sí? Ya estamos compartiendo, ya a través de las tertulias, por ejemplo, que nos invita la Cámara de Comercio, digamos que suplimos estos espacios de hablar con colegas, de hablar con aliados, de buscar, digamos que intercambiar información. Si bien tenemos estos espacios ya en nuestra ciudad y ahora con la virtualidad, pues sí que más podemos ser parte de muchos espacios de discusión y de capacitaciones. Yo creo que el momento más idóneo es cuando vemos que necesitamos mejorar capacidades, necesitamos sumar capacidades para o acceder a nuevos mercados, para tercerizar procesos. Hay cosas que no somos muy buenas haciéndolo, entonces pues busquemos quién lo puede tercerizar. Entonces ahí podemos complementarnos como red, buscar quién hace qué dentro de esa cadena de valor. Ahí puede ser un momento importante. Economías de escala, cómo ser mucho más competitiva y llegar a un mayor número de clientes, pues yo sola me voy a demorar mucho tiempo. Si nos juntamos, pues podemos avanzar en un menor tiempo, con menores riesgos y con menores costos. Y también algo muy importante y es que pues todos los sectores están siendo permeados por la tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para que cada una en su empresa esté diciendo, oiga, ¿qué me falta a mí para hacer este proceso de manera más automática? ¿Cómo hago para llegar mejor a mi cliente por canales digitales? Y todos esos mapas tecnológicos que tenemos hoy que tener sobre la mesa a la par de la estrategia del negocio, pues es más fácil construirlos para una red donde la mayoría de las que hacen parte de ese mismo nicho, de ese sector, pues puedan tener los mismos dolores. Entonces, construir un mapa tecnológico para un grupo de empresas, pues va a ser mucho más beneficioso que cada una estar estructurándolo y buscando recursos para apalancarlo. Y sobre todo, pues lo que les venía diciendo, insertarse en la economía digital. O sea, si realmente queremos ser parte de todo este boom donde los negocios permeados por tecnología son los que crecen a números exponenciales, no es más que la inserción en una economía digital. ¿Quiénes, por ejemplo, han sido exitosas haciendo redes empresariales en términos pues, de emprendedoras? Yo creo que nos han llevado la delantera las mujeres que están en el ámbito rural, que se han juntado para consolidar una oferta, por ejemplo, en el tema de café, en el tema de cacao, en el tema de papa, ¿sí? Todos esos productos agrícolas en, en lugares que son más apartados pues, a los centros urbanos, han visto que solas pues, no van a generar los números que necesitan pues, en satisfacer lo que les compra el mayorista en temas de productos agrícolas. Entonces, se han consolidado ya sea a través de cooperativas, ya sea a través de comunidades, ya sea a través de redes empresariales, donde se juntan y pues todas hacen parte de ese colectivo y ese colectivo es el que le vende finalmente al mayorista. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de una red empresarial en términos pues muy de la economía de abastecimiento. ¿Cuál es otro punto en donde hemos visto que colectivos de mujeres han sido muy exitosas en términos, por ejemplo, de las artesanías? Entonces tenemos estas mujeres guayú que se han organizado, o estas mujeres indígenas que se han hecho mucho más fuertes con la comercialización de sus productos, estando bajo un proceso asociativo, ¿sí? Med Community, por ejemplo, aquí en Antioquia, en Colombia, pues también han generado espacios para todo este tema de emprendimiento femenino, pero digamos que ahí tenemos que ser mucho más ambiciosas y empezar a ver las oportunidades de juntarnos, ¿sí? No esperar a que grandes entidades o que el gobierno nos impulse a, sino que tomar la iniciativa y en estos espacios donde podemos conocer otras mujeres empresarias, pues empezar a identificar, oiga, a mí me hace falta esto, o a mí me está generando mucha demanda de eso, pero me faltan manos para realmente abastecer a los clientes que hoy tengo. Entonces, ¿quién
por ejemplo, de esta comunidad, me puede ayudar y complementar oferta y de eso empezar a armar algo que nos pueda llevar a ser mucho más efectivas en menor tiempo. Simplemente a manera de ejemplo, pues les quería contar de qué se trata Intersoftware para que entiendan pues cómo una red empresarial puede ser sostenible en el tiempo. Hoy somos 36 empresas que hace 16 años pasaron de ese debate que les contaba al principio de tener un proceso asociativo a consolidar una red que fuera el vehículo encargado de representarlos, el vehículo encargado de estar en las mesas de discusión con el gobierno, que fuera el encargado de materializar proyectos que los beneficiara a todos. Nosotros tenemos 4 líneas estratégicas, que era también lo que les mencionaba de hacer una planeación juiciosa. Entonces, ¿qué nos une? Fortalecer el sector TI y ser empresas de talla mundial. Eso es lo que nos une. Entonces, si cada una se va a fortalecer por su lado y si cada una va a buscar consolidarse como empresa de talla mundial, se van a demorar mucho, ¿sí? Aquí, ¿qué buscamos? Es con estas 4 líneas estratégicas tener los mejores gerentes para las empresas, tener el mejor talento que trabaje en nuestras empresas, crear proyectos asociativos donde a grandes clientes podamos ir con una oferta donde nos unamos varios, ¿sí? Ayudar a través de mentorías a los empresarios que tengan alguna dificultad o que estén cambiando sus modelos de negocio o que quieran consultar algo sobre sus temas comerciales, sobre su estrategia financiera, etcétera. Encuentran aquí otros empresarios que quieran donar su tiempo, su conocimiento y ayudarlos en esa estructuración. Y pues hay un pilar de liderazgo regional, que es lo que les decía de cómo Intersoftware representamos a esas 36 compañías en cualquier mesa donde se esté hablando del sector TI. Obviamente esto pues no empezó con todo el movimiento que hoy tiene, empezó simplemente un grupo de empresas que empezaron a conocerse, que tomaban café todos los jueves y de ahí surgieron ideas y de ahí generaron proyectos, de ahí se generaron nuevas compañías, entre ellos montaron empresas diferentes que son socios, pero tienen su compañía inicial y crearon entre ellos nuevas organizaciones y esto todo gracias a estar bajo una sombrilla que se llama Intersoftware. Comparten proveedores, comparten talento para ciertos proyectos, etc. Entonces hoy, después de 16 años de trabajar arduamente, de trabajar de manera disciplinada, continua, pues tenemos unos resultados interesantes para las empresas pues, que han sido parte. Entonces, fuera de, digamos que de los beneficios que veíamos de sumar capacidades, de economías de escala, de ser más visibles, finalmente el vehículo que yo hoy veo más idóneo para insertarse de manera definitiva y de manera muy efectiva en la nueva economía es el de las redes empresariales. Si vamos a ver los libros que hoy salen de transformación digital, de la economía digital, de todo lo que se está desarrollando gracias a la tecnología, pues caen en 2 temas la mayoría de estos libros y esta literatura, y es uno en cultura digital, yo tengo que entender este nuevo mundo cómo es y permearlo en toda mi empresa, y en segundo, el trabajo en red. Si yo no soy capaz de ver a la competencia como aliado, estoy fuera de la nueva economía. Si yo no soy capaz de ver al que hace lo mismo que yo, que en algún momento vamos a tener que trabajar juntos para poder llegarle a ese gran cliente, estoy fuera, ¿sí? Entonces, esa es la relevancia que le vemos a este tema y por eso quisimos compartirlo hoy, porque realmente es un cambio de paradigma. Si bien nuestra cultura es una cultura más individualista que colaborativa, tenemos que empezar a cambiar el chip y el chip es no tengo que tener miedo a que me vayan a copiar o a que me vayan a robar la idea, no. Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy juiciosa, generando nuevas ventajas y generando valor para mi cliente, si me copian hoy, yo ya tengo que estar en el nuevo, en el nuevo paso para estar generando otro tipo de modelo de negocio u otro tipo de generación de valor. Entonces aquí el tema no es entre nosotros mismos, sino cómo nos sumamos,
cómo entendemos qué es lo que requiere el cliente. Y si en algún momento, para que ese cliente esté satisfecho y realmente encuentre en nosotros una ventaja, me tengo que unir con competidores, pues lo vamos a hacer. Me tengo que buscar aliados, lo vamos a hacer. Entonces, este vehículo de red empresarial me permite entender esa nueva coyuntura que me invita a esta nueva que trabajar en conjunto o tenemos que realizar algún proyecto que genere el trabajo colectivo con varias empresas y no solamente de mi sector, sino otras industrias. O sea, cada vez más las líneas entre lo que viven los sectores y lo que viven las industrias es cada vez más delgada, ¿cierto? Es lo que pasa con esos negocios exponenciales de tecnología. Entonces, ¿qué es un Rappi? Es una empresa de tecnología, es un centro comercial, es una tienda. ¿Qué es? Entonces, es un montón de cosas en una aplicación que satisface unas necesidades y unos dolores de los clientes. Lo mismo nos pasa en todos los sectores. Entonces es entender que, pues sí, hoy hablamos de sector textil confección, de sector alimentos, de sector hotelería, de turismo, pero realmente todos estamos conectados entre todos para poder satisfacer un cliente. Entonces la invitación es esa, que miremos realmente cómo logramos nosotros en encontrar valor, en trabajar con otros, en quedar al menos con la inquietud de dónde puedo yo generar un proceso de asociatividad, dónde me estoy quedando relegada y dónde puedo generar yo esa competitividad si me uno a otras empresarias que o hacen lo mismo que yo o complementan lo que yo estoy haciendo. Chicas, pues finalmente esto era lo que les quería compartir. Simplemente dejo esto de la economía digital porque nos tiene que llegar este tema, porque tenemos que entender de qué se trata si queremos ser sostenibles en los próximos años. Entonces, mi invitación es que pues, las grandes empresarias que yo sé que son hoy ustedes y que van a seguir creciendo, tienen un factor diferencial gigante y es ser capaces de conectarse, ser capaces de generar nuevos esquemas de trabajo, nuevos modelos de negocio, invitando a otras a ser parte de un proceso asociativo o de una red empresarial. Entonces, muchísimas gracias. No sé, Anita, si hay algún comentario o inquietud que quieran que resolvamos. Súper, Caro, claro que sí. Espérate, quita porfa el compartir pantalla para que nos veamos y estemos por acá. Excelente, muchísimas gracias, Caro, por toda la información. Quiero destacar como algunas ideitas, pues como que me quedaron sonando con las personas que se están conectando de pronto, que están entrando en este momento para que sepan. Entonces estamos hablando con Carolina González, ella es la directora ejecutiva de Intersoftware. Estamos hablando sobre por qué es importante crear redes empresariales o por qué es importante ser parte de asociaciones y de redes empresariales. Entre eso hay varias como ideitas interesantes que quiero como dejarles y abrir de pronto un poco ese espacio a la conversación. Y es, uno, estamos en un momento en el que los productos hay que llevarlos al mundo. O sea, estamos en una economía global, en una economía que exige que estemos insertos dentro del mundo y muchas veces cuando estamos emprendiendo, cuando estamos empezando o cuando somos más pequeños, entonces es bueno ser parte de algo más grande, algo que nos agrupe para poder entonces llegar más lejos o, por ejemplo, llegar a otros países, llegar a nuevos mercados, llegar a gobierno, ¿cierto? Entonces son de esas ideas que nos estaba contando Carolina, por las cuales es muy importante pertenecer a alguna agremiación o alguna asociatividad. Nos pregunta, por ejemplo, Nelly Suárez. Ella pregunta, Carolina, ¿por dónde o cómo se pueden contactar esos clústeres por área? O sea, ¿cómo pueden hacer las personas para pertenecer a estos clústeres a los que los estamos invitando a pertenecer a estas agremiaciones o asociaciones?
Vale, yo creo que pues en nuestra ciudad tenemos con la Cámara de Comercio, pues es la que ha liderado la gran estrategia clúster para Medellín. Y ahí pues podemos encontrar, creo que alrededor de 8 clústeres ya existen, de acuerdo a los sectores pues que se han priorizado por la economía, ¿sí? Pero digamos que estas comunidades como la que hoy lidera Ana de She Knows, pues yo creo que aquí podemos encontrar también iniciativas que nos ayuden a empezar a juntarnos, ¿cierto? Y yo creo que cuando hablamos de mujer, abundancia y negocios es eso, es encontrarnos entre nosotras mismas donde podemos empezar a crear comunidad y empezar a crear procesos asociativos. Pero si queremos buscar el marco institucional, Cámara de Comercio de Medellín tiene sus clústeres, Cámara de Comercio de Aburrasur, pues hablando aquí a manera regional, pues en Antioquia tenemos esas dos grandes instituciones. De igual forma es estar pendiente de lo que se está jalonando a través de las secretarías de la mujer, tanto en las alcaldías como en la gobernación. Lo podemos encontrar en redes sociales, pues a través de buscar ese tipo de secretarías. Ahí vemos muchas cosas que se están adelantando para mujeres emprendedoras, para mujeres que quieren conectarse. Entonces yo creo que es partir como de esos primeros pasitos, pero acá ya conectada pues en este momento creo que ya está siendo parte de una comunidad y es ver cómo también generamos esos espacios con las que hagan parte de esta comunidad que ya existe. Así es. Algo que decía súper bonito al principio y era que es importante como esa creación de identidad y de confianza. O sea, para pertenecer a una comunidad lo más importante es eso, que nos une, que son esas cosas que nos unen para poder estar conectadas y cómo vamos a empezar a organizarnos, a tener metas en común, a tener objetivos, a tener esa planeación y esa creación de proyectos y de comunicación en el proceso. Me pareció súper bonito y concreto eso. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que estamos en un momento en el que la competencia la tenemos que ver como un aliado. O sea, la competencia ya no es competencia. Y más conectándolo todo con la economía global. A nosotros nos pasó algo muy bonito. En la empresa, en mi otra empresa, que se llama Media Interactiva, que de hecho es una empresa que hace parte de Intersoftware y que ha sido un proceso de verdad, que todo lo que Caro decía es cierto, o sea, de apalancamiento, de crecimiento súper bonito. Y una vez nos pasó, de hecho, con un proceso con gobierno, bueno, y con ProColombia para internacionalizar, y nos resultó un proyecto, ¿cierto? Entonces el cliente internacional nos dijo, listo, los contrato, pero no necesito uno, necesito tres. Entonces ahí es cuando tú empiezas a decir, ay Dios mío, si quiero crecer, sola no puedo. Si quiero crecer, necesito tener aliados, necesito poderme unir con la competencia para poder desarrollar otros proyectos. Y finalmente eso fue lo que hicimos. Entonces, venga, busquemos, conectémonos con gremios, conectémonos con asociaciones, conectémonos y pudimos entregar un excelente producto aliándonos con otros. Entonces, de verdad les digo, es súper importante que empecemos a pensar en grande, y para pensar en grande hay que pensar en dos, hay que pensar en global, hay que pensar en cómo nos conectamos, en cómo nos apoyamos, en cómo nos unimos para de verdad ir creciendo, escalando y haciéndolo de una forma más rápida, más certera y acompañada. Lo que les he dicho todo este tiempo, emprender no es fácil. Emprender es un camino que tiene muchos beneficios, muchos regalos, pero también tiene muchos retos. Entonces, hacerlo siendo parte de comunidades y de otros ayuda mucho. Y como decía Caro, están todas las oficiales, pero están también muchas otras que no son oficiales. Y entonces, si tú, por ejemplo, no sé, eres coach y quieres tener un grupo de coach que te apoye, busca asociaciones y agremiaciones virtuales de coach. Nosotros, por ejemplo, con todo el tema de e-learning, entonces también buscamos asociaciones nacionales e internacionales para que también te ayude a abrir esa visión. Y si no hay una, pues créala, que también es nuestro caso, por ejemplo, lo que estamos empezando a hacer con She Knows, que es conectar todo este tema de emprendimiento, pero desde el ser y desde todo el tema de apoyo y asociatividad. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Un segundo. ¿Cómo se puede asociar a una empresa, por ejemplo? Bueno, Mónica Sosa pregunta, por ejemplo, en el caso de Intersoftware, una persona, ¿cómo se puede asociar a Intersoftware, Caro? Listo. Intersoftware pues es una red
para empresas de tecnología, entonces lo principal es que seas una empresa con base tecnológica, ¿sí? No importa en qué servicio, no importa en qué producto, pero que sea de base tecnológica, que esté localizada en Antioquia. Nosotros tenemos dentro de nuestros parámetros que sea Antioquia, pero las redes pues pueden decir que son nacionales, internacionales, nosotros somos Antioquia, y presentar pues unos documentos de que estés formalizada, Cámara de Comercio de la que represente, si es Aburrasur, Medellín, etcétera, y listo, unos documentos que pedimos de ventas para saber pues cuál es el aporte que tú debes hacer de acuerdo a lo que vendas en el año inmediatamente anterior. Si es una empresa que vende menos de 500 millones de pesos al año, no paga ninguna afiliación. Pagas a partir de que vendas más de 500 millones y de acuerdo a ciertos rangos, pues vas a tener unos aportes anuales a la corporación, que con eso hacemos todos los proyectos, con eso hacemos la operación y generamos beneficios para los afiliados. Que digamos que es lo bueno de tener una red que sea una corporación sin ánimo de lucro, y es que los aportes que hagan las empresas, hay un porcentaje que se pueden descontar del impuesto de renta. Entonces, si bien hay unos aportes que necesitamos para poder operar, también son deducibles pues de impuestos. Entonces, son muy sencillos, básicamente que seas una empresa de tecnología, que estés formalizada en Antioquia y listo. Muchísimas gracias. Este, por ejemplo, era un ejemplo de Intersoftware, pero como les digo, porque sé que en She Knows, en la comunidad tenemos personas de 15 países distintos del mundo, entonces la idea es que conozcan cómo funcionan las agremiaciones, conozcan cómo funcionan estas redes y comunidades y busquen en sus ciudades, busquen en sus países, pero sean parte de alguna de ellas. De verdad que es un apoyo muy, muy grande y es una forma de llegar más rápido y más lejos y de estar y tener ese apoyo para crecer, para alguien que si tienes una duda en temas de gobierno, en temas de temas contables, en temas financieros, en temas de derecho, te pueden asesorar y te pueden dar la mano. Entonces, la intención principal de esto es eso, invitarlos a que busquen en sus ciudades, en sus países y en sus temas específicos qué redes y comunidades hay para que ustedes se puedan insertar y ser parte de ellas. Caro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber estado acá acompañándonos y brindándonos de tu conocimiento, sabiduría y experiencia, y a todas ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Les cuento que hoy aprovecho a las 2 de la tarde, tendremos un live con Julie Castaño por Instagram, es @she.knows con doble O, donde estaremos hablando ya de toda la energía masculina y femenina, la importancia del balance entre la energía masculina y femenina para poder crear todo el tema de sexualidad consciente y de tantra, ya todo ese tema femenino, para conectarnos con la creación y la abundancia. Entonces, súper invitadas, y este sábado también tendremos un taller, ya sí para las personas premium, con Julie Castaño también sobre Tantra. Recuerden que pueden pertenecer ya a esta comunidad ya más premium comprando el paquete premium, que tiene una inversión durante un año de $90. Entonces, de verdad es un valor súper pequeño y con muchos beneficios. Un abrazo gigante, muchísimas gracias. Gracias, Anita, por tenerme aquí y pues por abrirme el espacio con todas estas mujeres emprendedoras. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, que tengan un excelente día. Un abrazo. Chao. Chao.